Olvidamos entregarle algo a Esther. Aquí le vamos a pedir al hermano que se lo lleve, por favor. Hermanos, no cabe duda que estamos en los últimos tiempos. ¿Hay alguien que se encuentre aquí en este lugar que no crea que estamos en los últimos tiempos? Vas a despertar desde ahorita, ¿verdad? Para que levantaste la mano, ¿verdad? Que alguien levantó la mano ahí. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy interesante que le hemos llamado el fin del conflicto. Estamos ahorita hablando de los conflictos que ha habido, desde cuándo, y que el conflicto de los siglos o el gran conflicto, como tenemos un libro que se llama, y le cambian de nombre para que no pueda ser puesto en la lista negra, ¿verdad? Que no debe leerse. Se llama el conflicto de los siglos, después el gran conflicto, y el conflicto entre el bien y el mal, para que pueda seguir funcionando, porque ahí explica todo el conflicto. Pero ahora vamos a hablar sobre el fin del conflicto. ¿Cómo es que va a terminar el conflicto? Y vamos a tratar de explicar unos textos que todavía ni aún el comentario bíblico tiene un razonamiento respecto a ellos, que nos va a hacer pensar de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por supuesto, el conflicto empezó en el cielo. Sabemos que ese conflicto empezó en el cielo y que fue cuando Satanás fue lanzado fuera. Dice ahí en el Apocalipsis 2:7, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Desgraciadamente entramos nosotros en este conflicto, ¿verdad? Entramos en este conflicto porque este conflicto siguió en el Edén. Y recuerden que después de que el pecado de Adán y Eva vino una promesa en la cual está singularizado el conflicto, está reducido, está compactado en el conflicto. Dice, y pondré mi enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Aquí vemos, no solamente en el cielo fue arrojado a Satanás y perdió esa batalla, no solamente perderá la batalla aquí en la tierra, porque eso ya está asegurado, ¿verdad? No causará un daño grande o eterno a los hijos de Dios. Un conflicto antediluviano. Un conflicto antediluviano, y dice en Génesis 7:1, Dios dijo luego Jehová a Noé, entra tú y tu casa en la arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Aparentemente vemos que el mal está triunfando, ¿verdad? Porque únicamente 8 personas fueron los salvados en esa ocasión. Pero esto nos muestra que Dios tiene un propósito, tiene un plan, y en el cual va a salir victorioso. Después hubo un conflicto en la cruz. Conflicto en la cruz. En Lucas 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Una derrota aparente. Una derrota que quien no sepa la historia de la salvación y cómo se efectúa, dirá que es una derrota. Pero fue una victoria. Porque ahí aseguramos la salvación de cada uno de nosotros. Siempre ha habido un conflicto contra el remanente. O sea, Satanás está buscando la manera de deshacerse de cada uno de nosotros, de tomarnos en sus filas y que nos perdamos. Dice en Apocalipsis 12:7, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es únicamente una muestra, ¿verdad? Una muestra de lo que Satanás ha hecho todo el tiempo cuando está luchando contra el pueblo de Dios. Perdón. Vamos a ver un estudio acerca del fin del conflicto. Y yo quisiera que prestáramos mucha atención para comprenderlo plenamente y ver que en realidad estamos viviendo en los últimos días. Un estudio sobre Daniel 11:40 al 45, que fue la lectura bíblica.
Yo no sé cuánto le pusimos atención y si alguien le preguntara qué fue lo que se dijo en síntesis, si pudiéramos decirlo. Pero recordemos que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Como pueblo de Dios, como pueblo remanente, nos orgullecemos de conocer la profecía, de analizar cada suceso que acontece y poder acomodarlo en algún lugar en la línea profética más permanente que nos otorga el Señor. En Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, confiamos nosotros en eso. Confiamos en que el Señor siempre nos ha mostrado los acontecimientos futuros, y cuando los analizamos en el pasado nos damos cuenta que el Señor fue fiel, y eso nos ayuda a mantenernos fieles en nuestra fe. Una nota de Review Herald de julio 5 de 1906 dice, no tengo luz respecto a la que viene sobre Nueva York, solo sé que un día los grandes edificios serán derribados por el poder trastornador de Dios. Y sigue diciendo, la muerte llegará a todas partes. Esa es la razón por la cual me siento tan ansiosa de que nuestras ciudades sean amonestadas. ¿Estamos viviendo el tiempo del fin? Sí, y tenemos que amonestar a las naciones. Y otra declaración la encontramos en Review Herald también, de otra fecha. Pronto vendrán tiempos angustiosos, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin. Está a las puertas, no tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías de Daniel 11 casi han alcanzado su cumplimiento final, ¿verdad? Y vamos a tratar de explicar un poquito acerca de eso. Aquí tenemos una declaración más. Esta es nuestra obra. La luz que poseemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha dicho que es. No todo lo que concierne a ese asunto se comprende plenamente, y no se comprenderá hasta que se despliegue el rollo. Hay unas cosas que tenemos que comprender, ¿verdad?, sobre los libros proféticos. Pero en nuestro mundo debe realizarse una obra muy solemne. El mandamiento que Dios da a sus siervos es: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Verdad? Que palabras fuertes de la pluma inspirada que nos dicen que estamos mal en alguna forma y tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Debemos proclamar su mensaje que despierte a las naciones. Debe de realizarse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, sino también al mundo. Se me ha instruido que las profecías de Daniel y Apocalipsis debieran imprimirse en libros de tamaño reducido con las explicaciones necesarias y debieran enviarse ¿a dónde? A todo el mundo. O sea que todos deben de conocer acerca de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Nuestro propio pueblo necesita que se ponga ante ellos la verdad con toda claridad. Cuando analizamos lo que conocemos, lo que estamos viviendo y permanecemos sin ninguna actividad positiva en nuestras vidas, debemos de ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin, o más bien en el fin del tiempo. Dios nos cuida, diciembre 4, dice: los juicios de Dios están en la tierra. Las guerras y los rumores de guerra, la destrucción por fuego, inundaciones, dice claramente que el tiempo de angustia, el cual irá en aumento hasta el fin, está cerca a las puertas. ¿Dudamos eso, mis hermanos? No, ¿verdad? Pero tal parece que como nos estamos acostumbrando a tantos detalles que nos dice que el Señor está aquí, que nos despreocupamos, ¿verdad? Ha llegado a ser natural. No tenemos tiempo que perder. El mundo está perturbado por el espíritu de la guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Vamos a leer. Fíjate, ahora quiero que presten atención. Si no prestaron suficiente atención a la lectura bíblica, quiero que la presten ahora. Dice Daniel 11, 40 al 45. Pero el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves entrarán en la tierra, inundará y pasará. Vendrá la tierra hermosa y muchos caerán, pero éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y los jefes de Amón. Quiero que no olviden esos tres nombres, porque son importantes: Edom, Moab y Amón.
También extenderá su mano en las otras tierras y no escapará el país de Egipto. Fíjense en los nombres que está mencionando y cómo vamos a tratar de aplicarlos a la profecía en estos últimos días. Se apoderarán de los tesoros de oro y plata, de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y Etiopía no los seguirán. Acuérdense ahorita. Pero noticias del oriente y del norte los espantan y saldrán con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará sus tierras reales entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Vamos a tratar de reducir esto y explicarlo en 3, 4 palabras. Hay 2 reyes, el rey del norte y el rey del sur, ¿no es cierto? El rey del sur ataca al rey del norte y el rey del norte responde. Y el rey del norte gana la batalla contra el rey del sur. Y cuando este se está diciendo que ya acabó y que ahora paz, entonces le espanta algo. ¿Noticias de dónde? Del norte, del oriente y del norte, de 2 lugares. Pero aquí hay una parte que dice que no interviene en el asunto. ¿Cuáles son esos 3 nombres? Edom, Moab y Amón. Estos 3 lugares no entran en la batalla, en ese conflicto no entran, y vamos a tratar de explicarlo ahorita. Vamos a ponerles una interpretación probable. Fíjense, mi hermano, lo que estamos haciendo es presentarles a ustedes una interpretación probable. No estoy diciendo esta es la interpretación, simplemente queremos ponerlo a su consideración para que tratemos de comprender lo que está sucediendo hoy en día. Con el versículo 39 llegamos hasta la verificable, el comparar la profecía con la historia que culmina en este caso con el surgimiento de Roma papal y su obra devastadora, o sea, todo lo que hizo el papado en la Edad Media hasta 1798. A partir del versículo 40 entramos en una etapa de la profecía que todavía no se ha cumplido. Los acontecimientos que se refieren aún están ¿dónde? En el futuro. Cuando escribió esto, pues muy probable que esté en el presente, ahorita vamos a explicarlo. Por eso debemos ser sumamente cautelosos en su interpretación y aclaramos que lo que decimos será mera suposición hasta que los acontecimientos lo confirmen o lo descarten. O sea, lo que pase va a decir, ¿tenía razón o no tenía razón? ¿Verdad? De todos modos intentaremos una interpretación, por cierto, provisoria, y lo hacemos con humildad y reverencia. O sea, eso queda bien claro, que lo que vamos a interpretar es para que ustedes lo consideren no como una profecía cumplida. Los posibles acontecimientos, versículo 40, dice, a cabo del tiempo, ¿verdad? Así empieza el versículo 40. Es decir, es el tiempo, en el tiempo del fin, nuestros días. Quiere decir que falta poco para que esta profecía se cumpla, ¿verdad? El rey del sur contenderá con el rey del norte. El rey del sur, en este caso, como ya lo hemos comprobado, es el mundo musulmán, que abarca todo el norte de África y Medio Oriente. Entonces ya estamos identificando al rey del sur como el mundo musulmán, ¿verdad? Y sigue diciendo, y algunas otras naciones más que comprenden unos 1.200 millones de habitantes, fundamentalmente hostiles al cristianismo. El pronombre él se refiere indudablemente al rey del norte, como ya lo hemos visto en el mundo llamado cristiano, a saber, Europa y América. O sea, la unión que sabemos que se va a realizar, aquí lo está describiendo como el rey del norte. Esa unión que va a ir en contra del pueblo de Dios, se identifica como el rey del norte. Aquí se anuncia un ataque del mundo musulmán al mundo cristiano que aparentemente será sorpresivo, como lo fue septiembre 11. No digo que eso es, puede ser algo parecido, algo igual. Pero tomando esas circunstancias, vemos que fue sorpresivo. Y el rey del norte, Estados Unidos, se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Aquí se describe el contraataque cristiano con toda clase de armamentos y aparentemente será fulminante. ¿No han sido así los ataques que se ha efectuado la alianza
contra los musulmanes, como lo muestran lo que ya hemos experimentado desde el Golfo Pérsico. Entrando por tierra, inundará y pasará. Se está refiriendo a cualquiera de los dos campos combatientes. Lo importante aquí es que habrá un ataque sorpresivo de parte de los musulmanes y un ataque fulminante de parte de los cristianos. Eso fue lo que sucedió en estos dos reyes. Entraron en la tierra gloriosa, dice, ¿verdad? No sabemos todavía cuál de los combatientes será esto. Lo que sí sabemos es que la tierra gloriosa es Palestina, la morada de Israel. En esta contienda será invadida, puesto que la sentencia siguiente dice caerán. Podemos deducir que Palestina también caerá. Muchas provincias, es decir, muchos países caerán. Esta contienda fulminante se difundirá mucho, sin duda mayormente en las tierras pobladas por los musulmanes. Mas estos escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Esa región hoy se llama Jordania. Jordania, esa porción que hemos al lado derecho es Jordania. La profecía asegura que no participará en esta contienda y se librará de la invasión. ¿Acaso Jordania lo hemos escuchado que está en el conflicto? No. Desde que perdió casi todo su territorio en el 1965, si no mal recuerdo, ya no quiere meterse en el asunto. Y ya no se involucra en los conflictos que hay entre estas dos potencias. Y aquí dice que estos países no van a entrar en el conflicto. Es interesante notar que durante la guerra del Golfo Pérsico, Afganistán, Irak y todas en la actualidad, esta región quedó fuera de las contiendas. Versículo 42 dice: extenderá su mano a las tierras. Se nos dan más vislumbres acerca de la extensión de este conflicto, que seguramente abarcará muchos países del Medio Oriente, cuando ellos se unan como musulmanes en contra del cristianismo. Y no se escapará el país de Egipto. Es evidente que los invasores, que podrían ser los países simbolizados por el rey de Europa, del norte de Europa y Américas, entrarán en Egipto también. O sea, tal vez sean eventos futuros todavía, pero probables. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y todas las cosas preciosas de Egipto. Calculamos que quien haga esto serán las naciones representadas por el rey del norte. Es evidente que Egipto será uno de los principales campos de batalla y como nación recibirá una derrota aplastante. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí están hablando de dos países que son muy hostiles al cristianismo, y en estos lugares es donde se entrenan todos los terroristas, o la mayoría de los terroristas. Libia y Etiopía. La victoria del norte será tan aplastante que aparentemente Libia en el oeste y Etiopía en el sur se rendirán sin combatir. O sea, ¿qué van a poder hacer en contra de Estados Unidos? La zona del conflicto entonces se extenderá desde el Cáucaso en el norte hasta Etiopía en el sur, y aparentemente desde Irán en el este hasta Libia en el oeste. O sea, todo el mundo musulmán, hasta ellos va a llegar todo. Pero no, aquí viene lo más interesante y para mí lo más emocionante de esto, mis hermanos, porque dice: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Lo que atemoriza aquí es el rey del norte, al rey del norte, el mundo cristiano que saldría victorioso en el conflicto. Cuando se encuentre saboreando su victoria, y las noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. De acuerdo con Apocalipsis 7:2. Entonces vi otro ángel que subía del este y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz, y a los 4 ángeles que habían recibido poder de dañar la tierra y el mar. El ángel que representa la predicación final del evangelio procede ¿de dónde? Del oriente. Entonces, eso es lo que asusta al rey del norte. En Apocalipsis 6:12 nos dice que el 6º ángel derramó su copa para secar el Éufrates y preparar el camino de los reyes de oriente. Quiere decir que estas noticias que lo atemorizan son el anuncio acerca de ¿qué? De la caída de Babilonia, ¿verdad? Que es los otros nombres que se le da a la profecía al rey del norte. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí?
Sí, ¿verdad? Y de la segunda venida de Jesús, el Rey de Oriente. Estas noticias son la predicación del Evangelio en todo el mundo y que a la vez anuncia la caída a Babilonia y el regreso de Jesús. Las noticias también son del norte, porque también el Rey del norte es ¿quién? Es Dios. Y esto me llamó la atención, que el verdadero Rey del norte es Dios, ¿verdad? Satanás, cuando se rebeló, quiso ser el Rey del norte y lo ha sido aquí en la tierra. ¿Recuerdan que quiso estar en el lugar de Dios? Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados ¿de dónde? Del norte. Ahí está representado el trono de Dios en el norte, y Satanás quería estar ahí en el trono de Dios. Pero es un falso rey del norte, es un usurpador. La noticia del norte son las buenas nuevas del Evangelio, mis hermanos. Mateo 24:14, lo conocemos todo, y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá el fin. Estas noticias lo atemorizarán, porque implica su sentencia de muerte. Por eso saldrá con ira para destruir y aniquilar a muchos. Es decir, lanzará su persecución final contra la verdadera iglesia de Jesucristo. Versículo 45 dice: plantará las tiendas de su palacio entre los mares, es decir, entre las multitudes de las naciones, lo que significa que aparentemente será un gobierno mundial. El monte glorioso y santo, es decir, pretenderá dominar la iglesia del Señor. La última persecución que lanzará tendrá ese objetivo: exterminar a la iglesia de nuestro Dios. Mas llegará a su fin, no tendrá quien lo ayude. El rey del norte derrotará al rey del sur, pero el verdadero rey del norte derrotará para siempre al falso rey del norte. Justamente en el momento que quiera aniquilar a los hijos de Dios, vendrá Jesús por segunda vez a fin de librarlos. El rey del norte llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Daniel 12:1, y fíjense bien, es el siguiente texto después de la lectura bíblica. A mí se me antoja como para que ese texto estuviera arriba, ¿verdad? Después del 45, será el 46 del capítulo 11. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo serán libertados tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Verdad? Esta es la gran victoria del pueblo de Dios. Queremos parafrasear un poquito por dos motivos. Para ver si lo entendemos un poquito más, y otro para que no se nos olvide, ¿verdad? Vamos a parafrasearlo. Cuando llegue al final, los musulmanes trabarán combate contra Estados Unidos, pero este responderá a su ataque con mucho poder bélico, invadirá muchos países y los invadirá con mucha tropa. También invadirá Palestina, y muchos países caerán bajo su poder, aunque no invadirá Jordania. Extenderá su poder sobre muchos países, y ni Egipto podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etíopes. Sin embargo, nos llegará noticia alarmante del este y del norte. Del este porque es el punto cardinal del regreso de Jesús. Del norte porque Jesús es el verdadero rey del norte. Y su furor, el falso rey del norte, se pondrá en marcha dispuesto a promulgar un decreto de muerte. Plantará su campamento real entre Mar y Jerusalén, pero ahí llegará su fin y nadie acudirá en su ayuda. Una conclusión, mis hermanos. Los textos que consideramos se refieren aparentemente a un conflicto breve pero intenso entre las naciones cristianas y el mundo musulmán. Si nuestra interpretación es correcta, el mundo musulmán será derrotado. El islamismo, no como religión, por cierto, no desaparecería, pero sí dejaría de existir las naciones musulmanas, que perderían sus poderes políticos. Esto podría formarse parte de los planes de Dios, porque mientras estas naciones dispongan del poder político, la predicación del evangelio en ellas es prácticamente imposible. Pero si ese poder se desvaneciera, entonces los habitantes de los países tendrían la oportunidad de tomar libremente su decisión acerca del evangelio, y recién entonces se cumpliría Mateo 24:14. Todo esto podría suceder pronto,
la guerra del Golfo Pérsico, el conflicto de septiembre 11, Afganistán, Irak, Irán. Y es un conflicto entre musulmanes y cristianos, los acontecimientos actuales en el norte de África, que abarcó parte de las naciones comprendidas en esta porción de la profecía. Esto podría ser un prenuncio de este conflicto mayor, que será el último en este periodo de la historia del hombre. No hay duda. A lo de que vivimos en el fin del conflicto, debemos estar despiertos, ponderando los acontecimientos que sacuden hoy al mundo. Dios quiera, mis hermanos, que estemos preparados para estos acontecimientos inminentes y, diría yo, cercanos. Que el Señor nos bendiga y que podamos nosotros estar esperando a nuestro Dios para decirle: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.